Necesitamos un espacio dedicado a conocer personajes de coyuntura desde su lado más humano, donde exista análisis, opiniones, debates en temas relevantes y actuales. Conoce nuestro espacio alternativo. Te tomo la palabra de Lealtad Ciudadana. Saludos efusivos a la teleaudiencia que nos sigue también a través de las redes sociales. Hoy en Te Tomo la Palabra me honra con su presencia el señor Ricardo Ulcuango. Bienvenido. ¿Quién es Ricardo Ulcuango? Bueno, Ricardo Ulcuango es un cayambi de una familia agrícola, de un agricultor, perdón. ¿Familia sencilla? Una familia, sí, nosotros somos del campo. Tengo 4 hermanos, de los cuales dos mujeres, 2 varones. Y pues claro, prácticamente yo provengo desde mi niñez, parte del movimiento indígena ecuatoriano, ocupando varios cargos de responsabilidad acabo de ser presidente de la comunidad de Cochabamba. ¿Desde muy pequeño viene esa responsabilidad, Ricardo? Efectivamente, yo fui uno de las personas que estudié y terminé cuando empezamos la escuela. Estoy hablando del año 72. Prácticamente teníamos un solo profesor. Qué envidia no haber tenido escuelas del milenio en ese momento. Pero gracias a nuestros padres, a nuestros dirigentes, lograron conseguir. Eso es importante. Te tomo la palabra como es el logo de nuestro programa. Y justamente, ¿qué representa para Ricardo Ulcuango la familia? Bueno, mi familia es el núcleo que me apoya, ya sea en las buenas o en las malas. Son mi esposa, mis hijos quienes me apoyan en todo. Eso ha sido una de las fortalezas que uno se tiene. Algo muy fundamental. En el trajinar de la vida. Bueno, efectivamente ahora yo tengo una nieta que tiene casi 7 años. La quiero mucho, así como a mi esposa, a mis hijos. ¿Es verdad que se quiere a los nietos con mayor fuerza? Lo ha sido así porque yo tengo un hijo último que es de 22 años, él está dedicado al estudio, pero quien nos alegra la vida es la nieta. Así es. ¿Por qué Ricardo Ulcuango entró a la política? Bueno, son varios los motivos que yo decidí participar en la vida política. Primero, en los años 70, 80, prácticamente en mi pueblo, pues había un racismo brutal, una exclusión, una explotación a nuestros padres, así como también en las propias haciendas que nuestros padres trabajaban. Eso me ha motivado de participar, de luchar, porque no puede existir ese tipo de abuso, tipo de exclusión. ¿Ustedes algo han logrado? ¿Han podido cambiar eso? Efectivamente, nosotros hemos cambiado en gran medida en nuestro pueblo. Y nuestro pueblo era un pueblo bastante racista, un pueblo pequeño. Inclusive había acuerdos en la iglesia, teniente político y los hacendados. Eso obviamente se generaba un cuerpo único para explotar a los indígenas, para explotar a la gente de la zona. Entonces eso obviamente ha habido un proceso interesante a partir del año 1990. Debo decir, para eso se fueron unos 2 sacerdotes, Padre Patricio del Salto, Francisco Delgado, quienes fueron parte de la iglesia, de la escuela de Monseñor Proaño. Ellos se fueron... Mentores de un cambio, me supongo. Ellos se fueron, creo, si mi memoria no me falla, en el año 85, 84, 85. ¿Ya? Ellos vieron
cuál es el grado de exclusión, de la explotación, sobre todo a los indígenas. Entonces ellos dijeron, a ver, aquí continúa esto o se cambia. Entonces, en gran medida nosotros, los jóvenes en ese entonces, Así que es. también recién participando en la comunidad, como comunero, como recién participando en la minga, en las asambleas, pero fuimos un poco más nosotros adquiriendo un poco más de visión. Y efectivamente, cuando mi padre, por ejemplo, bajaba a vender cebolla en lomo de caballo, entonces claro, Pero la vida más sana, ¿no? Más divertida en el campo. Un miembro del centro poblado cogía y decía, insultaba, incluso quitaba los sombreros, ¿no? Entonces eso nos motivó de que nosotros seamos Explosión por todo lado. rebeldes, y en el año 90 definitivamente eso se cambió. Tomando en cuenta que su vestimenta tiene una simbología muy importante, un contenido muy... Nosotros somos cayambis, el pueblo cayambi. Claro, con la llegada de los incas nos ha exterminado nuestro idioma, pero sí a nuestra identidad. Pero es más, yo debo ser orgulloso porque los apellidos terminados en ango, primero son rebeldes, pero segundo, son prácticamente los apellidos terminados en ango, somos cayambis, los originarios cayambis. Yo decía, a partir del año 90 cambió absolutamente. Cambió porque a partir de ese año logramos a que los indígenas jóvenes, ¿no?, en la parroquia de Cangaba empiecen a cambiar la historia de esa parroquia. Y definitivamente se cambió. Terminamos con las chicherías, terminamos con la explotación de las propias autoridades, teniente político, terminamos con, en gran medida, el racismo. Que es muy importante. Entonces, hoy en día Ricardo, se ha cambiado absolutamente. ¿Cuál es su criterio con respecto a la traición de Lenín Moreno? Bueno, este tipo no tiene nombre. Lamentablemente logra ganar con un programa de gobierno del pueblo y entrega directamente al banquero Lasso y aplica su programa del banquero Lasso, y por eso está en crisis la pobreza, sin plata el pueblo. Entonces es una traición al pueblo, que esto tiene nombres y apellidos, que es el Lenín Moreno, que se queda sembrado en la historia del pueblo, que este es un tipo que no tiene alma, que no tiene sangre, que no tiene la voluntad de que realmente el pueblo necesita. Entonces, por lo tanto, es un tipo nefasto, es un tipo que no tiene nombre, ¿no? Ni perdón para los ecuatorianos, me supongo, a través de su criterio. Ni perdón, absolutamente. El pueblo ecuatoriano está asqueado, ¿no?, de este tipo. Te tomo la palabra. Cuéntenos un poco sobre su trayectoria como líder indígena, Ricardo. Bueno, yo he sido presidente de la comunidad varias veces. Ahora mismo termino de ser presidente de mi comunidad de Cochabamba. ¿Están bien representados? Bueno, yo he sido presidente y fundador de una organización zonal de Cangagua que se llamaba COINCA. Yo he sido fundador de una emisora comunitaria que es de Intipacha, en la ciudad de Cayambe. He sido síndico de juntas de aguas de Huanguilquí, Porotó, por 6 años. Y luego fui presidente de la Confederación Provincial de Organizaciones Indígenas y Campesinas Pichincha Riccharimue, a nivel de la provincia. Y obviamente luego fue también presidente de la Ecuarunare 2 veces, que es la organización en ese entonces más importante en la región. Y por supuesto pasé a ser vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Y bueno, cada vez que yo terminaba mis responsabilidades, yo siempre regreso a la comunidad. Y claro, también participé como diputado de la República, asumiendo varias comisiones legislativas. Fui presidente del Parlamento Indígena de América,
Dentro de ese contexto, ¿qué le hace falta al Ecuador? Y bueno, las dos últimas responsabilidades que yo asumí fui miembro de la Comisión de la Auditoría de la Deuda Externa y como embajador en el Estado Plurinacional de Bolivia. Así que eso ha sido mi vida. Dentro de ese contexto, de esa última explicación que usted nos acaba de dar, ¿cómo vivió usted la experiencia del gobierno progresista sobre el retorno a Bolivia? ¿Es un ejemplo Bolivia para América Latina? Primero, en la década que se gobernó Chávez, Lula, Cristina Kirchner, incluso Bachelet, Así es. Rafael Correa, Evo Morales, fue un contexto muy importante. José Mujica. Ese entonces se logró la recuperación de la dignidad, la recuperación de la soberanía de los pueblos, la soberanía del país, pero fundamentalmente empleó políticas a favor del pueblo, dignificó al pueblo. Entonces, vivir ese proceso para mí es valioso, pero sobre todo cuando Evo Morales, un presidente indígena, logra sacar adelante económicamente al país, como es Bolivia. Lo propio Rafael Correa logra llevar adelante el desarrollo, el progreso del país. Y claro, sí es pertinente esta pregunta, en caso de Evo Morales, Ricardo. En caso de Evo Morales, lamentablemente la oligarquía local, tanto pública y privada, para que bajen los intereses de los créditos, pero además de ser accesible y oportuno. Entonces, esa es una de las peleas que voy a hacer en la Asamblea. Otra de las luchas que voy a emprender para derogar la ley mal llamada humanitaria, que no tiene nada de humanitario. Con esa ley se ha despedido más de 1 millón de personas, trabajadores que han quedado en la calle, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que luchar, a más de ampliar mediante normas a los pueblos indígenas. La Constitución Política te reconoce el Estado plurinacional. Tenemos 21 derechos a favor de los pueblos indígenas, entre las cuales, por ejemplo, la administración de justicia indígena, bajo la jurisdicción indígena. La sentencia que se dicta la autoridad indígena solamente puede ser revisada por la Corte Constitucional. Por eso, yo he dicho, y yo he vivido en la práctica, tenemos que hacer bien nuestra sentencia. Tenemos que demostrar la capacidad de que sí sabemos y tenemos la capacidad de dictar una sentencia respetando todos los debidos procesos. Ese es un tema. Otro tema, tenemos que fortalecer la administración comunitaria del agua, porque sin el agua no puede vivir, ¿no?, ni una planta, ni los animales, pero nosotros. Entonces, por lo tanto, esas son las acciones que pienso emprender en la Asamblea Nacional, a más de, claro, por supuesto, plantear la recuperación de la institucionalidad, el Estado de Derecho, la democracia, ¿no?, en la materia legislativa. Pero sí es importante, también es nuestro papel de fiscalizar. Este gobierno ha contraído millones de dólares, crédito externo, pero esa plata, ¿a dónde se ha ido? No existe ni una sola obra en el país. Es más, este gobierno indolente paga anticipadamente 2.000 millones de dólares a los creidores de los bonos. O sea, eso es criminal. Cuando el pueblo está muriendo por la pandemia, cuando el pueblo está necesitando la plata, entonces ese tipo de asuntos tenemos que fiscalizar. Lo propio, los repartos de los hospitales, los repartos de los ministerios. Y me da pena decirle, o sea, esta asamblea está desacreditado en el suelo, un poder, primer poder del Estado, 60 legisladores con juicios. O sea, eso es imposible. Por eso, inclusive, el ciudadano, con toda razón, dice, tenemos que bajar a los asambleístas. Entonces, por supuesto, es una pelea, va a ser para nosotros, primero, recuperar la imagen, la credibilidad de la Asamblea.
Y por supuesto para eso tenemos que aplicar leyes que permita salir adelante de la miseria, de la pobreza, de la exclusión, pero fundamentalmente para que el país y todos los ecuatorianos desarrollemos a favor de la familia. Así es. ¿Usted cree que los pueblos y nacionalidades le darán el voto al binomio de la esperanza? En el movimiento indígena hay dos visiones. Hay dos visiones. Una visión, la mayoritaria, que somos, yo también soy parte del movimiento indígena, de lucha por los derechos en contra de los gobiernos neoliberales, en contra de la privatización, en contra de la aplicación del Fondo Monetario Internacional, sus políticas, por la soberanía. Esa gente está con Andrés Arauz. La gran mayoría de las nacionalidades de pueblos indígenas, me refiero de la CONAIE, está con nosotros, está. Por eso estoy participando en estas elecciones. Pero también hay otras organizaciones indígenas y campesinas que también están con Andrés. Ricardo, te tomo la palabra entonces, como es el eslogan de nuestro programa. Gracias. ¿Van a hacer un buen trabajo ustedes dentro de la Asamblea? Va a ser nuestra pelea. No va a ser fácil, pero vamos a luchar. Los ecuatorianos necesitamos un cambio radical en ese contexto. ¿Qué le gusta hacer a usted cuando no está cerca a la política? Bueno, yo paso con mi familia, yo trabajo en mi chacra, claro, o sea, con el cual yo tengo que alimentar a mí, a mi familia. Yeah. Y a veces también paso en mi comunidad, con otra gente, trabajando o asumiendo responsabilidades. ¿Y experiencias también? Por supuesto, aplicando experiencias, todo eso, ¿no? ¿Algún último mensaje a la teleaudiencia? No, decirle a los amigos ecuatorianos, amigas, señoras y señores, de que este año tiene que ser año de esperanza, año de trabajo, un año, ojalá, de prosperidad para cada uno de la familia ecuatoriana, y sobre todo también que este año lo vamos a recuperar la patria, y que este año lo vamos a devolver la esperanza a todos los ecuatorianos. En Te Tomo la Palabra fue el invitado Ricardo Urcuango. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Soy Cristian Vinuesa Guzmán. Hasta la próxima. Te tomo la palabra de Lealtad Ciudadana.